Bienvenidos a Sionismo, una identidad, un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel, y cómo esa tierra ha moldeado, y sigue moldeando, la identidad judía a lo largo de la historia. En este episodio, exploraremos una de las instituciones más significativas del sionismo moderno, el Keren Kayemet LeIsrael, también conocido como el Fondo Nacional Judío y abreviado comúnmente como el Keren Kayemet. Fundado en 1901, el Keren Kayemet ha sido mucho más que un simple instrumento de recaudación. Ha sido el corazón financiero, ecológico y territorial de la empresa sionista, articulando la compra de tierras, la reforestación, la solución del problema hídrico y el desarrollo de la infraestructura que permitió transformar un paisaje hostil en un hogar floreciente para millones de judíos. Desde sus inicios, el Keren Kayemet se propuso un objetivo concreto: adquirir tierras en Palestina otomana para permitir el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. Esta tarea, tan simple en apariencia, fue de hecho una hazaña histórica. Las tierras que el Keren Kayemet compraba eran, en su mayoría, propiedad de terratenientes ausentistas, muchas veces turcos, sirios o árabes, que no residían en la región y que poseían grandes extensiones sin cultivo. A través de transacciones completamente legales, documentadas y respaldadas por escrituras otomanas, el Keren Kayemet adquirió terrenos estratégicos en la Alta Galilea, el Valle de Jezreel, el Valle del Ula y más tarde en el Negev. Estas tierras eran posteriormente trabajadas por pioneros judíos que no solo se establecían, sino que transformaban radicalmente el paisaje. La adquisición de tierras no fue un proceso aislado. Fue parte de una visión. Cada metro cuadrado comprado era una afirmación de soberanía, una respuesta al exilio y una prueba de que el retorno no era un mito, sino una política concreta. Herzl imaginó en Alt-Neuland un Estado judío moderno que se edificara sobre el respeto, la legalidad y la convivencia. Esa visión se materializaba en los actos del Keren Kayemet, que no expropiaba ni invadía, sino que compraba, invertía y cultivaba. Sin embargo, adquirir tierra no era suficiente. Había que hacerla habitable. Y aquí entra otro pilar de la labor del Keren Kayemet, el agua. Palestina, a comienzos del siglo XX, era una tierra sedienta. Con lluvias escasas, sin infraestructura hídrica moderna y con una geografía desafiante, el reto de hacer florecer el desierto parecía una utopía. Pero el Keren Kayemet asumió ese desafío. A lo largo de las décadas, construyó más de 230 reservorios y embalses en todo el país. Estos cuerpos de agua no solo recogían lluvia, sino también aguas recicladas, lo que permitió la reutilización sostenible en el riego agrícola. Uno de los casos más emblemáticos fue el del Valle del Ula. Originalmente una zona pantanosa y foco de malaria, fue drenado con apoyo del Keren Kayemet para transformarse en tierras agrícolas fértiles. El drenaje no solo permitió la producción de alimentos, sino que eliminó focos de enfermedades, permitió el asentamiento humano y conservó partes de los humedales como reserva natural. Esta transformación fue ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre ingeniería, visión ecológica y planificación sionista podía cambiar el destino de una región entera. Además, el Keren Kayemet ha promovido desde el inicio una conciencia ecológica profunda. Sus programas educativos, muchos de ellos dirigidos a niños y jóvenes, inculcan el valor del agua, el respeto a la tierra y la sostenibilidad. En un país con recursos hídricos limitados, la educación en torno al agua se volvió una herramienta de supervivencia nacional. A ello se suman proyectos modernos como sistemas de riego por goteo, tecnologías de captación de agua pluvial y cooperación con centros de investigación para afrontar el cambio climático. Y fue precisamente en este contexto de transformación territorial que emergió una de las hazañas más notables del Keren Kayemet, la reforestación masiva. Cuando se fundó el Estado de Israel en 1948, apenas el 2% del territorio tenía cobertura forestal. Para el año 2000, ese porcentaje se había cuadruplicado. Israel fue uno de los pocos países del mundo que entró al siglo XXI con una reforestación neta positiva. Mientras el planeta perdía bosques, Israel los ganaba. Y el motor de esa ganancia fue el Keren Kayemet. Desde su fundación, el Keren Kayemet ha plantado más de 240 millones de árboles.
Entre ellos destacan los grandes bosques como el de Yatir, en el borde del desierto del Negev, donde más de 4 millones de árboles han sido plantados, creando un ecosistema nuevo donde antes solo había aridez. Estos bosques no son solo símbolo, son escudos contra la desertificación, pulmones verdes que capturan carbono, hábitats de biodiversidad y espacios de recreación. El impacto climático de esta reforestación es real. Estudios conducidos en bosques plantados por el Keren Kayemet, como Yatir, muestran que estos ecosistemas capturan miles de toneladas de CO anualmente, contribuyendo a mitigar el cambio climático. El bosque de Yatir incluso forma parte de la red científica internacional FluxNet, que monitorea los flujos de carbono, agua y energía entre la Tierra y la atmósfera. Israel, a través de sus bosques plantados, se ha convertido en un laboratorio vivo de soluciones climáticas en regiones semiáridas. La reforestación del Keren Kayemet también evolucionó. Al principio, predominaban los monocultivos de pinos, seleccionados por su rápido crecimiento y capacidad de adaptación. Pero con el tiempo, se reconoció la necesidad de bosques más diversos, ecológicamente estables y resistentes al fuego. Hoy en día, los programas del Keren Kayemet incluyen especies autóctonas, restauración ecológica y planes de prevención y respuesta ante incendios forestales. Sin embargo, la labor del Keren Kayemet no ha estado exenta de críticas. Algunas plantaciones en zonas políticamente sensibles, como en partes de Cisjordania, han suscitado debates. También se ha cuestionado, en ocasiones, la transparencia en la gestión de fondos. Estos temas reflejan la complejidad de operar en un país donde lo ambiental, lo político y lo histórico están entrelazados. Aún así, el legado del Keren Kayemet en términos de sostenibilidad, educación y transformación territorial es incuestionable. El Keren Kayemet no solo ha creado bosques, embalses o caminos. Ha creado un relato colectivo, el de un pueblo que no solo vuelve a su tierra, sino que la hace florecer. Que no espera a que la historia le dé permiso, sino que la escribe con sus manos, pala a pala, árbol por árbol, piedra sobre piedra. Gracias por acompañarnos en Sionismo, una identidad. Te invitamos a escuchar más episodios para seguir descubriendo cómo el vínculo entre el pueblo judío y la tierra de Israel ha perdurado y evolucionado a lo largo del tiempo.